Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast de Libros y Pelis. Prepárense para una nueva inmersión. Hoy nos vamos al siglo de oro español con El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca. Una obra que sigue tan vigente como hace siglos. Increíble cómo una obra del siglo XVII uno sigue hablando de temas tan universales como el honor, la justicia o incluso los abusos de poder. La trama en sí ya nos engancha desde el principio. Imagínate un pueblo tranquilo llamado Zalamea. La vida ahí transcurre sin sobresaltos y de repente, ¡oh, boom! Llega una compañía de soldados camino a Portugal. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que ocurre? Pues ya con la llegada de los soldados se puede intuir que el orden establecido en Zalamea se va a ver alterado. Es como si Calderón nos estuviera presentando ese choque inevitable entre dos mundos completamente opuestos, el militar y el rural. Claro. Y en medio de este choque tenemos a personajes memorables. Por un lado está Pedro Crespo, un labrador rico, un hombre de campo, pero con un profundo sentido del honor y un orgullo que no le cabe en el pecho. Y por otro lado tenemos al capitán Álvaro, un noble acostumbrado a que se cumplan todos sus deseos. Menuda combinación. Lo interesante de Crespo es que, si bien inicialmente cree en el orden social de la época donde los nobles están por encima de los plebeyos, su prioridad absoluta es proteger a su familia. Y esto le lleva a enfrentarse al capitán desafiando las normas que antes respetaba. Claro, y aquí es donde la trama se complica. El capitán, cegado por su arrogancia y por la belleza de Isabel, la hija de Crespo, usa un engaño para entrar en su habitación. Y aquí quiero destacar que la obra va mucho más allá de una simple historia de amor. Totalmente. Calderón utiliza este suceso para explorar temas mucho más profundos como el poder, el respeto y el precio del honor. Además, la obra nos presenta dos visiones del honor que chocan frontalmente. Para el capitán Isabel, al ser una campesina, está por debajo de él, mientras que para Crespo el honor de su familia no tiene precio y no entiende de clases sociales. Qué interesante. Y este choque de valores es el que lleva a la tragedia. La obra da un giro impactante cuando llega Don Lope el general. Crespo, buscando protección para su hijo, Juan se lo confía a Don Lope. Pobre hombre, si supiera lo que le espera. Es una ironía, ¿no? Crespo, que a inicio respetaba la autoridad, se ve obligado a tomar la justicia en sus propias manos. La obra nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando el sistema judicial falla a la hora de impartir justicia? Y aquí es donde llegamos al clímax de la obra. Crespo, elegido alcalde, arresta y ejecuta al capitán por su crimen. Imagínate la escena. Un labrador, un hombre del pueblo, juzgando y condenando a un noble. Es una ruptura total del orden establecido. Y lo que es más sorprendente, la llegada del rey, la máxima autoridad, no solo no condena a Crespos, sino que aprueba su acción. Es como si Calderón nos estuviera diciendo que la justicia debe prevalecer incluso si para ello hay que desafiar las estructuras de poder. A mí lo que me parece brillante del alcalde de Zalamea es cómo Calderón explora el concepto del honor en todas sus dimensiones. No se limita a una sola idea. Lo presenta en diferentes niveles: el honor personal, el familiar, el militar, el de clase social. Tienes toda la razón, y es precisamente esa complejidad la que hace que la obra siga siendo relevante hoy en día. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha enfrentado a algún dilema moral donde entran en juego diferentes tipos de honor? Exacto. Y esta obra nos muestra que a veces defender nuestro honor implica desafiar las normas establecidas, incluso si eso nos lleva a enfrentarnos al poder. Es un mensaje poderoso que resuena a lo largo de los siglos. Y hablando de desafiar las normas, el alcalde de Zalamea también lanza una crítica al sistema judicial de la época. Sí, la justicia en la obra se presenta como algo lento, ineficaz e incluso corrupto. Crespo al principio confía en el sistema, pero al final se ve obligado a actuar por su cuenta. Es como si Calderón nos estuviera diciendo que a veces para obtener justicia hay que saltarse los procedimientos establecidos. ¿No te parece un poco radical para la época? Sí, pero ojo, la obra no justifica la violencia sin motivo. Crespo solo recurre a la fuerza cuando todas las demás opciones se han agotado. Es un último recurso, no una solución fácil. Es cierto. Su decisión de ejecutar al capitán es un acto desesperado, pero al mismo tiempo un acto de justicia. El sistema no fue capaz de proteger a su hija y él sintió que tenía que hacer algo. Y aquí es donde entra en juego la figura del rey. Al final es él quien valida la acción de Crespo reconociendo que actuó correctamente. Es un giro inesperado que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del poder. Es curioso, ¿no? El rey, la máxima autoridad, aprueba un acto que en principio era ilegal. ¿Qué crees que nos quiere decir Calderón con esto? Yo creo que Calderón, a través del personaje de Crespo, cuestiona la idea de que el rey siempre tiene la razón. Es una crítica sutil al poder absoluto, mostrando que la justicia puede provenir de lugares inesperados. Claro. Al final es Crespo un simple labrador quien imparte la verdadera justicia, y el rey se ve obligado a reconocerlo. Es una lección poderosa sobre la importancia de defender lo que creemos sin importar nuestro lugar en la sociedad. Exactamente. El alcalde de Zalamea nos invita a reflexionar sobre los límites del poder, sobre la importancia de la justicia y sobre el valor del honor individual frente a las presiones sociales. Y todo esto lo hace con una maestría increíble.
Calderón crea personajes complejos, diálogos brillantes y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. No olvidemos el lenguaje. Calderón utiliza un castellano rico, lleno de metáforas y juegos de palabras que es un placer escuchar. Es verdad. Y la estructura de la obra en 3 actos nos lleva desde la presentación del conflicto hasta la resolución final, pasando por momentos de gran tensión dramática. Es un viaje emocional que no deja indiferente a nadie. El alcalde de Zalamea no es solo una obra de teatro. Es una reflexión profunda sobre la condición humana, sobre los valores que nos definen y sobre las tensiones que existen entre el individuo y la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la condición humana, no podemos pasar por alto el destino de Isabel. Víctima de un acto terrible, acaba recluida en un convento. Un final desolador que nos deja con un sabor amargo. Es cierto, un final que por desgracia era muy común para las mujeres de la época. La deshonra era una carga que la sociedad no les permitía sobrellevar. El convento se presentaba como la única salida, aunque fuera una salida llena de dolor y renuncia. Es una realidad que nos hace reflexionar. Incluso en casos donde se hace justicia, las estructuras de poder pueden dejar víctimas silenciosas como Isabel. Es una reflexión triste, pero necesaria. La obra no nos presenta una visión simple del bien y del mal. Nos muestra que incluso las decisiones justas pueden tener consecuencias inesperadas y a veces trágicas. Exacto. Y eso nos lleva a plantearnos preguntas difíciles. ¿Habría actuado Crespo de la misma manera si no hubiera sido alcalde? ¿Qué habría pasado si Isabel hubiera tenido la oportunidad de decidir su propio destino? Son preguntas que nos invitan a analizar la obra desde diferentes perspectivas, a cuestionar nuestras propias ideas sobre la justicia, el honor, el poder y la libertad individual. Yo creo que ese es el mayor logro de Calderón. Crear una obra que no solo entretiene, sino que también nos hace pensar, nos remueve por dentro. El alcalde de Zalamea es como un espejo. En él podemos ver reflejados nuestros propios dilemas morales, nuestras propias luchas por la justicia y la dignidad. Sin duda. Es una obra que trasciende su época y nos interpela directamente. Nos hace cuestionarnos cómo funcionan las estructuras de poder y cómo nos afectan a nivel individual. Y con esa poderosa imagen creo que podemos dar por concluida esta inversión en el alcalde de Zalamea. Esperamos que les haya inspirado a leer o releer esta obra maestra del teatro español. Esperamos que les haya dado que pensar sobre estos temas tan universales que, como ven, siguen estando tan vigentes hoy como hace siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.